y como decíamos en el bloque anterior hablando con Gaby Farber, se trata de una herramienta perfectible, no es la mejor, el juicio por jurado ha tenido algunas situaciones, producto de una herramienta nueva que empieza a convivir con otras que ya tienen largo rodaje, así que bienvenido sea este recordatorio de estos 4 años y la posibilidad de que esta herramienta que empodera al pueblo y lo acerca al servicio de justicia sea cada vez más efectiva, ¿no? Bueno, nos vamos a ir imaginariamente, Néstor, a la ciudad de Victoria, a las 7 Colinas. Vamos a estar comunicándonos con Carlos Pérez, colega de LT39 Radio Victoria, como decíamos la semana pasada, una radio que queremos mucho con Néstor. Sí, señor. Una radio muy arraigada a la provincia de Entre Ríos. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, Néstor Bellini, Marcelo Medina, te saludamos desde acá de Paraná. Buenas tardes, Marcelo, buenas tardes, Néstor. Para Hola, Carlos. ¿Cómo andan? ¿Llueve en Victoria? Llueve bastante en Victoria. Bueno. Compartimos las penas entonces. Exactamente. Acá llueve, que te cuento. Tuvimos una siesta bastante con muchos truenos, que parecía que se venía una tormenta. Luego empezó a llover, pero hasta ahora ha sido solamente lluvia, por suerte. Bueno, Carlos. Bien ahí. Vamos a referirnos a una causa judicial que ha tenido resolución en Victoria y que tiene que ver con un caso que involucró, podemos decir, a la política, porque es defraudación a la administración pública y administración infiel. 3 personas imputadas en un caso que tuvo mucha trascendencia, especialmente en Victoria cuando se conoció la acusación. ¿No contás de qué se trata? Así es. En este caso, esta acusación comenzó a través de una investigación periodística que la llevó adelante, la encabezó quien hoy ya no nos acompaña físicamente, pero que todos recordamos, nuestro compañero Sergio Retamal, que tenía su clásico programa a la tarde en la 90.3, sí, señor, y a la mañana en la 90, bien tempranito, también salía en la LT39. Muy escuchado. Exactamente, muy escuchado. Comenzó a investigar porque había una compra de carne en 2 carnicerías con un precio del 20% mayor a lo que se venía comprando habitualmente. Por eso la justicia inició una investigación de oficio. Yo le voy a leer un fragmento de lo que decía el fiscal a la hora de investigar. La UFI, en ejercicio de la acción penal, tuvo el buen criterio de iniciar una investigación frente a la sospecha que se ventiló como una noticia periodística, la cual fue acompañada con la inexplicable y confusa decisión adoptada unilateralmente por el presidente del Departamento Ejecutivo Municipal, por una razón pura y exclusivamente política y no contable, al disponer sobre la licitación 09 del 2020 la reducción de un porcentaje del 20% a los proveedores en una licitación ya adjudicada sin ningún tipo de respaldo documental, contable, e invocando una errónea interpretación del artículo 49 de la ordenanza 2352. ¿Qué dijo acá el fiscal? Que ellos comenzaron a investigar luego de que se hiciera esto conocido por el medio, por nuestro colega Sergio Retamal, y también, yo no sé si ustedes lo recordarán, tal vez no fue tan trascendente a nivel provincial, pero se llamó al Consejo Deliberante a una conferencia de prensa donde estuvo la asesora letrada, Verónica Torrellani, el presidente Domingo Mayoco y Carlos Schulten, quien era en ese momento el secretario de Desarrollo Social. Y ahí se intentó aclarar, se dio a conocer esta reducción del 20% a algo que ya habían comprado. Claro, porque una vez finalizado el proceso licitatorio y la adjudicación de esa licitación, estas personas que habían resultado beneficiadas aceptaron disminuir en un 20% el precio de los productos que vendían, pero es insólito. En realidad el municipio decidió pagarle el 20% menos. Ah, mirá vos. No, porque estoy leyendo la imputación y dice esa parte, habiendo los mismos proveedores aceptado disminuir en un 20% el precio que debía abonar el municipio,
a pesar de que dicho proceso se encontraba finalizado, ya que se había procedido a la aprobación y adjudicación mediante decreto 380 de fecha 31 de marzo de 2020. Por eso te decía, así que es la municipalidad la que resuelve decir, che, no, este 20% no corresponde. Exactamente, y a los comercios aceptan esta imposición que tiene la municipalidad en esta conferencia de prensa de, bueno, aceptamos que nos pagues el 20% menos de esta compra que ya no hiciste, que ya entregamos la mercadería, claro, y que se ventiló en la opinión pública. Esto llevó al fiscal a investigar de que por qué el municipio de repente decidía pagarle menos, los comerciantes decidían aceptar que le paguen menos. Entonces, por eso comienza la investigación. Por eso me parecía importante leer ese pequeño párrafo donde el fiscal dice, inexplicablemente, el Departamento Ejecutivo toma esta decisión. Claro. Carlos, acá la suma que habría perjudicado a las arcas públicas de la Municipalidad de Victoria en caso de que estas dos licitaciones se hubiesen consumado es de 146.758 pesos con 80 centavos, que para 2020 era una cifra significativa. Exactamente, si la miramos con el ojo de hoy, es una suma totalmente inferior, pero esto fue una compra hecha en el 2019. Entonces, en el 2019, creo que, si no recuerdo mal, la carne picada le habían pagado 500 pesos. Ah, mirá, claro. Y ahí es donde se desató la polémica. Claro, mirá vos. Claro. ¿Y cómo está la causa? ¿Cómo avanzó? ¿Cómo se resolvió, si es que hubo resolución? Ya hubo una resolución, se lo declaró inocente, se declaró fue que no hubo... Exactamente, fue un absuelto, que no hubo delito ahí en todo en la causa, ¿no es cierto?, en el fallo que da el juez. Se citaron a declarar al contador, al administrativo de la municipalidad, a distintas personas que por donde pasa a la hora de llamar una licitación, y todos declaran que no hubo ningún tipo de inconveniente a la hora de llamar a la licitación, que se hizo todo de manera transparente. Ante estos datos, el fiscal pide la absolución de estos 3 imputados, eran los 2 comerciantes. ¿El fiscal insta la absolución? El fiscal exactamente pide la absolución también de los acusados. Tengo una pregunta. ¿Se consideró que se descontó este 20% y por eso no hubo daño? ¿O cuál es el argumento del fiscal para pedir el sobreseimiento de estas personas? Vos sabés que no te escucho, cuando estás hablando se corta la comunicación. A ver, sí, se está interrumpiendo. Te vuelvo a repetir la pregunta. Te preguntaba si el fiscal considera esa devolución o esa decisión de la municipalidad de no pagar ese 20% de recargo en el precio de la carne, y por eso no hubo daño y así es que decidió no sostener la acusación. Te pregunto si eso fue así. No, el fiscal considera un error haber pagado el 20% menos. El fiscal dice, una confusa decisión adoptada unilateralmente por el Departamento Ejecutivo Municipal por una razón pura y exclusivamente política y no contable, al disponer sobre la licitación la reducción de un porcentaje del 20% a los proveedores en una licitación ya adjudicada. Lo que el fiscal dice, yo investigo porque el Ejecutivo decide pagarle el 20% menos a los comercios. Por eso, ante la denuncia pública más esta medida del Ejecutivo, el fiscal dice, bueno, tengo que investigar. Claro, sin duda. Claro, los vendedores, los que ganaron la licitación, se han de querer matar. Claro, porque sí, pero qué sé yo, viste, se abren un montón de posibilidades, situaciones de sospechas, ¿no? Porque una vez ya adjudicado, una vez ya puesto en marcha ese proceso licitatorio, unilateralmente, por lo que vos nos contás, Carlos, se decide pagar un 20% menos y los comerciantes aceptan esa reducción, y estamos hablando de un 20%. No es un 5, no es un 3, no es un 2, es un 20%. Es un porcentaje significativo, ¿no? de esa suma de dinero. Es raro la decisión del fiscal de Victoria.
Sí, o por lo es un menos número- no termina de cerrarnos. Es un número muy importante el 20%. Claro. Se estima que más o menos los comercios, las carnicerías, las despensas se marca con un 30, un 40% de ganancia. Claro. Vos imaginate que si marcaste con un 40%, perdés el 20%, ya no pagás Sí, por sí, la la mitad. venta ni siquiera los impuestos y los costos que uno tiene al tener un negocio abierto. Claro, como vos Por decís, resignar la mitad de tu ganancia y de la que te queda tenés que deducir todo lo que significa mantener un negocio en funcionamiento. Así es, y más cuando le vendés a la administración pública que no podés tener deuda. Vos para venderla a la municipalidad, a la Claro, provincia, claro. tenés que tener todos los impuestos al día. Claro. Y que claro. no cobras enseguida. Y sí, que como todo el mundo dice, tenés que entrar en la rueda, pero tenés que bancarte unos meses vendiendo sin cobrar, sería. Después cobras todo junto y bueno, tal vez sea una suma significativa, pero hay que tener espalda para soportar esos meses vendiendo sin cobrar. Y no pocos comerciantes lo pueden hacer, y los que lo pueden hacer lo hacen con mucho sacrificio, sé que ahí se debería... Bueno, pero ahora que no va a haber Estado en una de esas, las cosas funcionan mucho mejor. No sé, ¿cómo empezás, Carlos? No, increíble lo que se viene, es todo una novedad que no sabemos hacia dónde vamos a ir, cuál va a ser nuestro futuro. Sé que no es para lo que me llamaron, No, pero sin duda, está bien, pero Carlos, acá se abren uno los tiene la sentidos. libertad de hablar lo que desee. esa soberanía energética a la que parecía que íbamos, con Vaca Muerta, con la recuperación de YPF, con el desarrollo aeroespacial, con ARSAT, la fibra óptica que desprendió por todo el país ARSAT, la televisión digital. Cuando Claro. privaticemos esto, Argentina, me parece a mí, es una opinión personal, por supuesto, vamos a dar 2 o 3 pasos para atrás, que habíamos avanzado a duras penas, porque todos sabemos que habíamos avanzado a duras penas, pero que veíamos un pequeño avance. Yo creo que si se lleva adelante lo que se está diciendo que se va a hacer, me parece que vamos a retroceder bastante. Sí, vos sabés que en bloques anteriores, con otros entrevistados y también en la apertura del programa, hablábamos de de lo indispensable de conservar el pacto democrático que los argentinos convinimos allá en 1983 con la recuperación de la democracia, y bueno, que se pongan en riesgo todas esas conquistas logradas con mucho esfuerzo, con mucha entrega, con mucho compromiso por parte de personalidades con mucha lucidez, con mucho sentido de la solidaridad y de la construcción colectiva. Perder eso va a significar un retroceso, como señalabas, Carlos. Te acompaño ahí en la caracterización que hiciste. Bueno, Carlos, estamos ya sobre el cierre del programa. Nos quedan 2 minutos. Muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros, y nos reencontramos el próximo martes, si te parece. Perfecto. Dale. Lean el fallo, porque es muy interesante leer el fallo completo. Yo sé que es bastante extenso, pero tiene muchos datos sobre por qué el Ejecutivo tomó una mala decisión a la hora de pagar ese 20% menos. Bueno, igual se ahorró plata, Mayoko, estuvo bien. Sí, no sé qué va a pasar con los comerciantes. Claro, es un dato, Sí, sí, para el día de porque mañana, quién claro. sabe si no terminan siendo imputados también en algún momento. O no, o si los comerciantes No. después le van a querer vender O si- al... ¿Al municipio? O van a querer reclamar ese 20% que no le pagaron en el 2019. Y tengamos en cuenta que estos eran alimentos que se compraban para comedores comunitarios. Exactamente. Sí, Para sí, los refugios, Ujú. para los jardines maternales, Ujú, y para otros, para el SIC, que también tiene comedor. Claro. Por eso generó tanto revuelo y este precio. Hasta una nutricionista fue a declarar que decía que la variación de precio había sido porque la carne que se empezó a comprar era de mejor calidad. Mirá, Todo está escrito ahí en ese fallo, que es bastante extenso, pero bueno, que hay que tener un poquito de tiempo para Mirá, leerlo. de lo que nos decía, estoy leyendo que el encargado de compras de la municipalidad, Gustavo Cabeza,
dijo que no se hacían un control de precios, que se colocaban en el pedido de abastecimiento, el pedido de suministro se hacía con ese pedido de abastecimiento y no había ningún control de los valores que se colocaban de la mercadería que se iba a adquirir por medio de la licitación. Bueno, y sí, y tenía que terminar así. Tenía que terminar como terminó. Y sí, si no hay controles... Esto llevó a que Schultein se le pidiera la renuncia cuando empezó la causa. Claro, claro. Y no pudo volver más al gobierno. Se le pidió un paso al costado para que se investigue la causa. La causa tardó lo que tardan las causas de esta índole, que tienen que ver la política, que siempre tardan más tiempo del que uno cree que deberían tardar. Ojalá se haga la Fiscalía Anticorrupción para que se aceleren un poco los trámites. Y bueno, y terminó el mandato de Maioco, o termina ahora dentro de unos días, y todavía no, y recién ahora se dio la resolución. Tal vez a partir del 10 de diciembre con el nuevo gobierno la designación del fiscal anticorrupción para los entrerrianos sea una realidad. Esperemos que así siempre sea. Y cuando Arias no presente una impugnación. Bueno, Carlos, estamos pasados de tiempo. Muchísimas gracias por el contacto. Abrazo, Carlos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Gracias, hasta el martes. Escuchábamos a Carlos Pérez, colega de LT39 Radio Victoria.